Entre las muchas figuras de la política nacional, hay una que ha estado presente en muchos años. Mire usted, desde la campaña presidencial de López Mateos, hemos oído hablar de don Luis H. Álvarez. Don Luis H. Álvarez acaba de fallecer luego de una vida muy fructífera, de muchas enseñanzas, independientemente o más allá de las ideologías. Y Raúl, don Luis H. Álvarez, yo creo que es una de las figuras señeras de la política mexicana de los últimos 20, 30, 40 años. Échele más, maestro. Fíjese que si a mí me pregunta quiénes son las figuras del panismo que yo considero realmente icónicas, o sea, grandes posiciones dentro de lo que significaba el PAN, porque el PAN anterior es muy distinto al PAN de ahora. Son dos cosas muy diferentes. Yo le voy a decir, hay un libro, 1915, una joya de Manuel Gómez Morín. Es una joya. Yo creo que el único aspecto que ha envejecido un poco es cuando habla de la cuestión agraria, pero todo lo demás es de una lucidez, de una brillantez, ¿no? Verdaderamente. Gómez Morín. Luego, otro señor que no supe mucho es el fundador. Es el fundador. Sí. Y es uno de los 7 sabios mexicanos. O sea, siempre al que apelan los panistas que ni siquiera han leído el libro de 1915. No, pero que además, es el gran libro de Gómez Morín. Que es muy importante, un pensador, Gómez Morín, absolutamente liberal, un hombre liberal, y que crea el PAN en muy buena medida con el espíritu liberal. Claro, se une un ala católica y eso sí, le da otro contenido, pero Gómez Morín es un hombre liberal y lo crea para oponerse a Cárdenas. Sí, cuando los acusan de mochos, de derecha, yo digo, no, es no entenderlos. Ellos iban sobre un liberalismo, ellos buscaban una serie de cosas. Bueno, el segundo nombre que a mí me cautiva, por la época que me tocó vivir, por cómo lo conocí, Efraín González Morfín. Otra figura verdaderamente icónica. Luego, el señor de Yucatán, ¿cómo se llama? Carlos, que era un gran... ¿qué era? ¿Castillo? Carlos Castillo Peraza. Carlos Castillo Peraza. Perdón que no me acordara del nombre, pero ya a veces uno se le borran las cosas. Carlos Castillo Peraza, un gran pensador también. Yo creo que, y Luis H. Álvarez. Esos para mí son los 4 grandes nombres del PAN. Ahora, después, todo lo que venga después, yo le llamo neopanismo, que son el Gordo Cloutier, Vicente Fox, Felipe Calderón. Hay otros, Cris Barrola, hay otros personajes importantes. El padre de Felipe Calderón, que es un pensador importante. Que movieron el partido de otra manera. Claro. O sea, eran un partido que sabían que estaban condenados mucho tiempo a la derrota. Yo recuerdo etapas vergonzosas donde López Portillo se aventó un año de gira cuando él era el único candidato, o sea, hacía boxeo de sombra. Ante una crisis del PAN, ante una crisis del PAN. Cuando el PAN está en crisis, la política mexicana no está bien. ¿Sí? Empieza a tambalearse porque es un grado de oposición diferente a lo que significan, lo que se llama ahora las izquierdas. Pero ¿qué representa para mí Luis H. Álvarez? Como yo me acuerdo de él, usted sabe más que yo políticamente hablando del señor, pero yo recuerdo que para mí ellos representaban un espíritu de democracia. Ellos buscaban la alternancia, ellos buscaban el valor del voto, ellos buscaban el cambio en las economías, buscar que hubiera un rescate de lo que significaban los valores de este país. Pero ¿sabes qué? Don Luis tenía un capítulo adicional que quizás los fundadores o los grandes teóricos, porque don Luis no fue un gran teórico del panismo, no, era un hombre muy práctico, un hombre muy práctico, pero fue el primero que se imaginó que se podía ganar el poder desde la presidencia del PAN. Y armó una estructura de poder muy inteligente, donde trabajaron para ganar el poder, no para ser un testimonio de oposición como era el PAN, que se conformaba con tener 10 diputados que iban, presentaban iniciativas y que nunca ganaban una, ¿no? Pero no, se pensó e ideó una estrategia para llegar al poder. Se alió con la iniciativa privada, se alió con distintos grupos, trajo a Cloutier,
armó un equipo, tú hablabas de Carlos Castillo Peraza, yo creo que hay otro personaje ahí que es notable, que quizás por las luchas políticas se pierde, que es Diego Fernández de Ceballos. Ese ya, yo parece, ya lo siento que es de otra época, pero... Pero Diego es contemporáneo, son el gran teórico. Qué notable retórica Carlos, tiene ese señor. Y Diego es el gran operador, porque Carlos, la verdad, buen operador no era. En cambio, Diego es un gran operador, que tenían dos jóvenes, que eran discípulos, además de don Luis, que eran notables para su edad y su época. Diego tenía uno que se llamaba Fernando Gómez Montt, Carlos Castillo Peraza tenía uno que se llamaba Felipe Calderón. Sí. Y esa fue la estructura que llevó al PAN, primero con Cloutier, muere Cloutier, después se les impone, porque esa es la verdad, Vicente Fox, pero en un periodo muy corto de esa elección que tú dices de López Portillo, que no hubo candidato panista, 2 elecciones después ganan la presidencia. Ganan la presidencia. Pero fíjese, yo también, este sentido de la democracia, ¿no? Yo hablo de algo que yo creo que ellos buscaban, la palabra libertad. Si a mí me dice, la libertad es verdaderamente una joya. Yo siento que en este país estamos haciendo un dispendio de la democracia, que no estamos sabiendo valorar la democracia. Yo creo que este país no tiene mucha idea de lo que significa la libertad. Hay para mí 2 tipos de libertades. Tiene idea de sus derechos, pero no de sus responsabilidades. Jamás de sus obligaciones. Y el equilibrio entre un país civilizado, y eso se lo escuché a usted, es un país que tiene un equilibrio entre sus derechos y sus obligaciones. Pero los mexicanos queremos derechos, pero no nos queremos ver jamás obligados, porque entonces decimos que todo es impuesto. Pero la libertad, según ideas de John Rawls, hay una libertad negativa y una libertad positiva. La libertad positiva es la joya máxima. La libertad positiva es la que te dice que tienes derecho tú a tener la posibilidad de luchar por un destino, la que te dice que tienes la posibilidad de poder tener una economía si tú te esfuerzas, la que te da los espacios para que tú puedas moverte en tu nivel de competencia y la que te dice que puedes tener una seguridad a cambio de un orden y de una relación perfecta, armónica con los otros. Esa es la libertad positiva, es un gran concepto. Claro, exige pasión, exige un andamiaje teórico, desgaste, pero necesita también tener claridad sobre lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y pragmatismo para llegar a eso. Sí, claro. Fíjese, eso es lo que tenía Luis Achal. Fíjese que yo recuerdo que cuando él llega a ser... Él fue candidato contra López Mateos y le fue como en feria. Porque además le metieron una zurra buenísima. Era muy joven y la verdad el PAN no tenía quien presentar. Cuenta don Luis, yo tuve oportunidad de platicarlo con él muchas veces. Cuenta don Luis que fue un poco fueron decantando nombres. No había ninguna posibilidad de ganar, a todos les quedaba clarísimo que no había ninguna posibilidad de ganar, y fue una campaña, como fue durante muchos años las del PAN, una campaña testimonial. Sí, ¿no? Que parecía como cortita, no era cortita, sino simplemente pues no tenía procesos de comunicación, no tenía derecho a la trascendencia, eran escondidos y realmente era una lucha espartana. Pero esta lucha por la democracia que hacen estas personas cambia cuando Luis H. Álvarez llega a la presidencia del partido. Cuando viene la elección del 88, la famosa elección de Carlos Salinas, hay 2 posiciones, 3 en realidad. Una posición de ruptura absoluta, muy minoritaria, la de ruptura que plantea Cuauhtémoc Cárdenas de no reconocer un gobierno que considera ilegítimo, y la que toma finalmente don Luis H. Álvarez con Castillo Peraza, con Diego Fernández de Ceballos, de aquel acuerdo que logran firmar antes de que asuma Salinas, diciendo que un gobierno que el gobierno era ilegítimo, pero que se puede legitimar con su accionar. Con su accionar. Y llegan a un acuerdo de firmar. Que le echan encima a Luis H. Álvarez, la rancia aristocracia panista, ¿cómo se le va encima? Bueno, se tienen que ir del partido, Madero, González Eschimal, esos personajes. Eso, ¿no? Que terminan trabajando con López Obrador. La casca. Bernardo Batis, que termina trabajando con López Obrador. Verdaderamente, gente que su espíritu huele a conservador. Pero la diferencia, yo creo que de don Luis H. Álvarez y de aquella generación panista, que quedan pocos,
Es que eso, yo no que los extraña, tienen perdóneme, el pragmatismo suficiente para decir, bueno, tú eres el gobierno que sea, yo firmo contigo acuerdos que van a transformar el campo, las relaciones Iglesia-Estado, la relación económica, el Tratado de Libre Comercio, y voy a pelear para sacarlo en el Congreso contigo. Tú me vas a dar a cambio las posiciones políticas que yo gane. Se llama negociación, ¿No? que y es a partir, fundamental sin en eso, la política. el PAN no hubiera ganado en el año 2000 la presidencia de la República. No, jamás. Hubiera sido imposible porque no hubiera tenido la base para construir eso. Y don Luis H. Álvarez ve la oportunidad nuevamente de decir, no me gusta Vicente Fox, no es el candidato que yo hubiera preferido, no es el panista que yo hubiera preferido, pero hay que apoyarlo porque es el que puede ganar. Eso es, creo, la visión yo creo que de un político. Eso es lo que cambia muchas de las cosas en el año 2000. Yo creo que hay tres cosas en el personaje de don Luis que a mí me llaman mucho, pero muchísimo, me llevan al respeto. Primero, su persistencia. O sea, fue algo que lo caracterizó durante, ¿qué? 60 años, 70 años en la política. De vida política, 70 años. Porque muere de 90 y tantos años, todavía siendo una persona que tiene la lucidez para hablar sobre cosas específicas. Un par de años. Que alguien que nunca vio usted lo que llamamos en México el viejo chocho, ¿verdad? No, por supuesto. No lo hay. Esa persistencia que es verdaderamente fundamental. Segundo, capacidad de renovar tu estilo, de cambiar tus ideas, de saber que tus ideas tienen un tiempo de duración. Y que ese tiempo de duración no quiere decir que tumbes en lo que crees, sino tienes que volver a revisar tus palabras, adornarlas con nuevo lenguaje que sea comprensible para otra nueva generación, y esa transformación del lenguaje casi toca la estética política, que yo creo que a ese señor yo se lo vi. Tercero, modestia, que es una característica, yo creo que de los políticos. ¿A qué me refiero modestia? Modestia no me refiero al hombre de cabeza baja, con poco orgullo, porque ese es ser un bocabojeado. Usted puede manejar una argumentación persuasiva, hablar de posibilidades, de razones y de verdades, pero si el político no tiene la modestia necesaria para que ese comentario se entienda, no es más que un acto de pedantería. Yo me tocó estar con don Luis H. Álvarez, viajes en avión largos, de horas, y poder sentarte a platicar con don Luis de todo, y un hombre de una enorme sencillez que yo creo que hay tareas, de las últimas, que se le encomendaron, por ejemplo, lo de la Comisión de Pueblos Indígenas, relación con los zapatistas y demás. Lo que hace en Chihuahua, al final en Ciudad Juárez, que tiene que ver con políticas sociales. Sí, pero antes de eso todo el tema de los zapatistas, que él se tiene que encargar de muchas de esas cosas, que me parece que un hombre con otras formas, y aquí de la forma es fondo, creo que es fundamental, no hubiera podido transitar como lo hizo don Luis. Me parece que es una de las grandes figuras. Nos queda un minutito apenas. ¿Con qué te quedarías de don Luis H. Yo lo que me quedo es, siempre que usted vea a un ser humano atacado por una congregación o un grupo de personas, está usted ante la conjura de los necios. Creo que don Luis fue víctima de la conjura de los necios. Hay cosas que escribe un tal señor Libán, algo así, ¿se acuerda? Que dice, es el hombre más dañino en la historia de este país. O sea, una persona que provoca este tipo de comentarios es una persona que trascendió. Es una persona que al fin de cuentas luchó por sus cosas. Y lo que a mí me parece conmovedor, siempre el espíritu de cambio y de libertad, basado en pragmatismo y negociación. Eso es política. Uno de los grandes personajes, ojalá se lo reconozca, más allá de partidos, más allá de ideologías, por su aporte a un México realmente moderno. Cuando los partidos eran diferentes, maestro. Sonaban diferentes. Los personajes y los políticos eran diferentes. Gracias. Salud, mi querido maestro. Gracias a todos ustedes.